jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Ahí me escuchan bien. Sí, me dice eso. Bueno, les pido que abran su Biblia en Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Grandes, acerca de Cristo, ¿no? Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y a madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si se puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oremos. Amado Dios, ruego que use su palabra en el poder del Espíritu Santo para hablar a cada una de nuestras vidas. Que usted, Señor, reciba toda la gloria, toda la adoración de nuestras vidas, de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad. Que todos nos enfoquemos en exaltarle y ponerlo bien en alto en nosotros. Sea glorificado, Señor, edificando y salvando. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, a modo de introducción, simplemente a título introductorio, estaba pensando en los requisitos que la Constitución Nacional Argentina pone para poder acceder al cargo de presidente de la República. Si usted algún día se quiere postular, ¿sí?, tiene que saber que hay requisitos que son indispensables. Si usted no tiene estos requisitos, no podría postularse, ¿no? Uno de ellos es que la persona que quiera postularse, ¿no?, para acceder al cargo tiene que ser una persona nativa o hijo de un ciudadano nativo. Tenés que tener como mínimo 30 años y una renta anual, dice la ley, la Constitución, de unos 2.000 pesos fuertes, que serían un ingreso hice la cuenta, si no me equivoqué en la internet, unos 30.000 pesos mensuales. No es demasiado elevado. Y tenés que tener por lo menos 6 años en ejercicio de ciudadanía. El punto de esto es que, para pensar, ¿no?, es que ninguno de los que está acá seguro se postularía para este cargo si no cumpliera los requisitos, ¿no? Si tengo menos de 30 años, no voy. Si no soy nativo o hijo de un ciudadano nativo, no me presento. Si mis ingresos mensuales son menos de lo que dije, tampoco lo haría, ¿no? Ni se nos cruzaría por la cabeza. Hay unos requisitos que uno sabe que están ahí y bueno, son los requisitos para hacer eso.
El punto es el siguiente, es interesante y llamativo, o debería serlo para nosotros, que miles de personas se llaman a sí mismos cristianas, pero no cumplen con los requisitos más básicos y fundamentales de ser un cristiano. No cumplen. Y ellos dicen, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Con las cosas del Señor a veces llegamos a un nivel de confusión y de mezcla muy intenso, ¿no? Para cosas de segundo orden, como las que mencioné sobre los requisitos para el presidente, o los requisitos para otra cosa, para un trabajo, ¿no? A veces ponen, los requisitos son estos, y uno ya ve, ¿no? Sí, a veces uno se manda igual, ¿no? Pero si ya son muy, nada, ni me presento, ni pongo nada porque, no, están buscando otra cosa. Pero cuando son las cosas del Señor y lo que Él dejó en la Biblia, en su palabra, acerca de cómo debe ser un cristiano, no sé por qué, pero decimos, bueno, no debe ser tan así, ¿no? No, bueno, esto es demasiado, no debe ser así. Y cuando analizamos la historia y cuando vemos también la Biblia, Dios siempre cumplió su palabra. Siempre cumplió su palabra de una forma clarita, digamos. No es que alguna vez algo que lo que Él dijo no se cumplió o falló. Siempre cumplió. ¿Por qué debería ser distinto en esto? El punto es que no lo es. Hay requisitos y costo para ser un discípulo de Cristo, un seguidor. Y los que no cumplan esos requisitos no pueden ser su discípulo. Parece innecesario aclararlo, pero los que no cumplan los requisitos no pueden ser discípulos de Cristo. No pueden. Estas personas, aunque digan que son cristianas, no son cristianas, no están siguiendo a Cristo, no tienen tristemente aún el perdón de sus pecados, no tienen a Dios como Padre, no podrán entrar al cielo, aún están en sus pecados, aún están bajo condenación. Y usted sabe, ¿no? Siempre mencionamos cada tanto, hay varios requisitos o evidencias de cómo se ve un cristiano, ¿sí? Podemos mencionar un arrepentimiento, ¿sí? Es un aspecto básico de un creyente, la fe genuina, la confianza en Dios. Un cristiano es alguien que cree, que confía en Dios. Un creyente es eso, es una característica básica. El nacer de nuevo es otro, la rectitud, la santidad, el temor a Dios, la sumisión unos a otros, el amor cristiano, por ejemplo. Y hoy vamos a ver otro en el sermón de hoy, otro requisito básico, súper importante, seguir a Cristo a cualquier costo. Un cristiano se caracteriza por seguir a Cristo a cualquier costo. Un requisito del discipulado cristiano es seguirlo, pase lo que pase, amar a Cristo de forma suprema, de tal forma que se haga evidente en mi vida que lo amo a Él mucho más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Persona o cosa que tenga, al punto de seguirlo a cualquier costo. Cualquier costo. Nada puede ser un obstáculo para seguir a Cristo. Nada ni nadie. ¿Sí? Cristo es el centro. Cristo es el norte, lo más preciado de cada discípulo, de verdad, de cada hijo de Dios. Y este, bueno, será el tema del sermón de hoy. Para el verdadero discípulo, nada ni nadie es un obstáculo para seguir a Cristo, a cualquier costo. ¿Sí? Este es el tema sencillo. Y a veces a usted le ha pasado, es probable, que cuando se habla, ¿no?, del pecado, de la santidad, de la rectitud, del carácter santo de Dios, del infierno, o como en el caso de hoy, ¿no?, de las demandas del discipulado cristiano, hay personas que por ahí se incomodan
y expresan algo como lo siguiente: no, ¡ey! Esto es demasiado duro. Yo prefiero como el Señor Jesucristo. Él es amoroso. Yo prefiero predicar como Jesús predicó. Y cuando uno se pone a estudiar la Biblia, ¿no? se llega a la conclusión de que el Señor Jesucristo hoy sería demasiado duro para la mayoría de los evangélicos de hoy. Tristemente. No hay alguien en toda la Biblia que haya hablado más del infierno que el Señor Jesucristo. No hay. Y el punto es el siguiente, hermanos. El Señor no estaba interesado en rebajar su mensaje para que un montón de gente se le prenda, ¿no? Y lo siga. Personas que no estaban interesadas en Él, que no lo amaban, que no eran discípulos verdaderos. El Señor Jesucristo está en contra de los seguidores que nos siguen. ¿Sí? Eso significa la palabra cristiana. Se acopla un poco, ¿no? ¿No? Es mi percepción, perdón. Cristiano significa eso, seguidor de Cristo. Pero hay personas que no siguen, no le están siguiendo. Dicen ser cristianos, dicen ser hijos de Dios, pero viven igual que las personas del mundo. Aman las mismas cosas que el mundo ama, desean las mismas cosas, se comportan de la misma manera. Y usted va a observar que a lo largo de su vida no siguen a Cristo a cualquier costo, porque no son discípulos verdaderos. El mensaje del Señor Jesucristo en ese entonces, lo que leímos, desalentaba y desalienta hoy a aquellos que siguen por seguir, ¿no? Bueno, estaba en casa, no tenía otra cosa mejor que hacer y bueno, me puse a seguir a Cristo. O también desalienta a aquellos que siguen a Jesús por interés, ¿no? Para alcanzar sus metas. Hoy está muy de moda eso, ¿no? De alcanzar tus metas. Y el éxito en la vida de uno pareciera que se mide por cuántas metas que me propuse logré alcanzar. Y aunque parezca increíble, hay gente que usa a Dios para eso. Yo antes no alcanzaba ninguna meta, pero ahora que tengo a Dios, me voy cumpliendo mis metas. Una locura. Bueno, el mensaje de Cristo desalienta a ese tipo de personas que buscan realizaciones personales. Y pueden ser desde el punto de vista laboral o hasta incluso religiosas también. ¿Cómo puede ser? Sí, hay gente que le gusta la iglesia. Le gusta la religión, pero no aman a Dios, no aman a Cristo, no están siguiendo a Cristo. Por ahí les gusta algo que hay en la iglesia, un rol que tienen, algo que les gusta hacer, y tras eso van, pero no están tras Cristo, no lo están siguiendo a Él. Montones. Pero Jesús advertía para que la gente tenga temor y se dé cuenta del peligro del infierno, para que justamente los que lo escuchaban a Él no vayan a parar al infierno. Y esta es una linda aplicación ya de entrada para nosotros, habiendo leído lo directo y lo que fue el Señor. Lo más amoroso que podemos hacer por alguien es decirle la verdad. ¿Amén? ¿Qué les parece? Con amor, ¿no? Con amor. Pero lo más amoroso que podemos hacer por alguien es decirle la verdad. Y esto es lo que hacía el Señor. Él amaba a las personas. Y a medida que transcurría el tiempo en su ministerio terrenal, Él iba recrudeciendo su mensaje y lo iba haciendo cada vez más duro para que los verdaderos discípulos lo siguieran. A Cristo le preocupaba la idea de estos falsos seguidores. Fíjese usted ahí en Juan 6:60. Jesús dice unas palabras, ¿sí? Se ve que no fueron fáciles de recibir, porque en el 60, versículo 6:60, dice: al oírlas,
muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo: hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. No deberíamos dar muchas vueltas, hermanos. La vida eterna consiste justamente en seguir a Cristo para siempre. Consiste en eso, en seguirlo, conocerlo, seguirlo. Es la misma idea en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. De esto se trata. Si alguna persona está interesada en otra cosa, no deberíamos como tratar de dársela, ¿no?, para que se quede. El Señor no estaba haciendo eso, no deberíamos nosotros tampoco. Entonces el tema es el que dijimos. Para el verdadero discípulo, nada ni nadie es un obstáculo para seguir a Cristo. Nada ni nadie. Al costo que sea, no importa. Justamente acá Lucas nos sitúa en el contexto, ¿no? Versículo 25 dice que grandes multitudes iban con él. Era un escenario muy típico en el ministerio del Señor Jesucristo. Miles lo seguían, iban tras él. Algunos quizás impresionados, ¿no?, impactados por los milagros del Señor Jesucristo, las multiplicaciones de comida, las sanidades. La gente, ¿no?, lo que haber sido eso, ¿no? ¡Wow! Y lo seguían porque estaban impactados por estos milagros. Otros probablemente lo seguían porque estaban impactados por la sabiduría del Señor. Usted sabe, ¿no?, todas las veces que la clase religiosa, que no lo quería el Señor, que lo detestaba, como que cada tanto usted ve en la Biblia ahí como que buscaban hacerle pisar el palito. Y el Señor Jesucristo le respondía de una forma que quedaban wow, ¿no? Y salía bien parado el Señor y traía la palabra de Dios para nosotros, para su audiencia también. Entonces es probable que mucha gente lo siguiera por eso, de cómo les tapaba la boca, ¿no?, a esta gente tan sabia. Otros quizás también lo seguían porque el Señor Jesús era alguien sencillo y llamaba la atención, cuando la humildad era algo totalmente desagradable en esa época. Alguien humilde era alguien débil, alguien fracasado. Quizás a algunas personas les llamaba eso la atención. No sabemos, pero así era. Iban tras él. Y todos estos miles, estas grandes multitudes que iban tras él, el versículo 25 nos dice, ¿no? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. La idea griega de esta palabra, volverse, es como ir en contra, ¿no? Como que el Señor venía así, la multitud, y de pronto Él se vuelve en contra y les dice. Sin dar muchas vueltas, la idea es de enfrentarlos, de confrontarlos. Esta es la idea de la palabra. Los enfrenta y les dice con seriedad que muy probablemente muchos de ellos no le estaban siguiendo. Aunque ellos estaban convencidos de que lo estaban siguiendo, en realidad no. A él no lo estaban siguiendo. Y el punto es que el Señor Jesucristo sabía que esto era así porque Él es Dios. Y Él conoce el interior de las personas. Él conoce tu interior. Él conoce mi interior. Mire usted ahí en Juan 2:23, que Juan recoge la misma idea. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre,
viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Señor Jesucristo omnisciente. Juan 6:26 recoge una idea parecida. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor sabe si usted le está siguiendo de verdad o no. Si usted lo ama, si lo teme, si lo sigue a todo costo o no. Él sabe todo. Y como pasaba en aquel entonces, pasa hoy también, multitudes que están en las iglesias, pero que no son verdaderos discípulos. No están siguiendo a Cristo. Algunos vienen a la iglesia si Dios les bendice. Si Dios no me bendice, bueno, ahí ya no sigo a Cristo. Algunos vienen porque les prometieron alguna persona con buenas intenciones, pero mal. Les prometió que si venía a la iglesia, la familia se le iba a unir, la esposa iba a volver, o la economía se iba a arreglar. O quizás vienen por una cuestión cultural capaz. Bueno, desde chiquito vengo a la iglesia los domingos, no sé qué otra cosa que hacer el domingo. Otros quizás vienen porque se sienten cómodos, amados, respetados. Otros porque hablan los temas teológicos que les gustan, que están de moda, que les interesan. Otros también porque, les gustan los pastores que están en internet, entonces ellos piensan que pueden ser como ellos. Y para poder ser así tengo que estar en una iglesia. Es triste, pero es así. Y acá no pasa, no es una iglesia de la prosperidad, ¿no? Pero usted sabe que en otros lugares van buscando fama, dinero, prosperidad. Otros quieren que los sueños se les cumplan, que los problemas se les solucionen. Y entre todo ese grupo también están los que siguen al Señor Jesucristo de verdad. Discípulos fieles, amén. Que Apocalipsis dice que no se pueden contar. Es un número enorme y eso para la gloria de Dios. A todos esta cantidad de personas, el Señor Jesús se nos pone delante y nos advierte, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Nada ni nadie puede ser un obstáculo para seguir a Cristo a cualquier costo. Nada ni nadie. El pastor David Platt, tristemente, habla al respecto de esto, de personas que están en las iglesias pero que no están siguiendo a Cristo, que no nacieron de nuevo. Dice él, escuche, miles de personas en todo el mundo se sienten culturalmente cristianas, pero bíblicamente no lo son. Es duro esto. El texto, en el versículo 26, dice algo muy interesante e impactante también, y quizás confuso, así una primera leída, quizás es un poco confuso. Él dice que si venimos a Él y no aborrecemos a nuestro padre, madre, hijos, hermanos y hermanas, no podemos ser sus discípulos. Y uno podrá decir, ¿qué pasó acá, no? ¿Cómo aborrecer? ¿Qué es esto de aborrecer? Si ya veo a uno con cara, ¿no? Si la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros hermanos, amar a nuestros vecinos, conocidos, los que nos rodean, incluso la Biblia nos manda a amar hasta quiénes, hasta los enemigos. ¿Qué pasó acá, Señor? Que vos decís que tenemos que aborrecer, y la palabra aborrecer es odiar, es la palabra, y es muy fuerte.
¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor, de odiar a mis familiares más íntimos? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la Biblia no se contradice. Y lo que el Señor Jesucristo está queriendo decir acá, escuchemos bien esta parte, ¿no? Que nuestro amor por Él tiene que ser tan intenso, tan supremo, que si comparamos el amor que tenemos hacia Él con el que tenemos a la persona o a la cosa en segundo lugar, tiene que ser como la distancia que existe entre la tierra y el sol. Como la distancia que existe entre el amor y el odio. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Y esto se va a poner en evidencia, hermano, en que uno va a seguir a Cristo a cualquier costo. No importa nada, lo sigo. No es que uno está ahí con un corazón dividido, ¿no? Como a veces uno le pregunta a la mamá que hoy tienen varios hijos y uno escucha, ¿no? Que los hermanitos le dicen, ¿a quién querés más de nosotros? Y los papás le dicen, no, bueno, a todos por igual, ¿no? O ¿quién querés más, a nosotros o a papá? Y están ahí, ¿no? Un corazón dividido. Bueno, con el Señor no puede ser así. Nuestro amor por Él tiene que ser infinitamente supremo comparado a cualquier otra cosa. La intención no es banalizar el tema, solo es a título ilustrativo. Si usted conoce, ¿no?, a hinchas fanáticos de un club, ¿no? Usted sabe cómo son, ¿no? Sería algo como así, ¿no? Vos agarrás a esta persona y le decís, mira, tenés que elegir entre estas dos camisetas. Y le pones en la mesa la suya, la de su cuadro y la de su archirrival. Y tenés que elegir una. ¿Qué va a hacer? Va a elegir la suya, ni lo va a pensar. Así es lo que el Señor nos manda, amarle a Él a cualquier costo. A no tener un corazón dividido. Amarlo a Él supremamente. Para seguirlo. Pase lo que pase. No importa nada, lo sigo, lo elijo a Él. No estoy con un corazón dividido. Y el Señor justamente, como sabe que nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos por nuestra condición pecadora y también por una condición humana que es natural, un sentido de supervivencia que el Señor nos puso, nos dice que tenemos que amarlo a Él mucho más que a nosotros mismos, al punto de aborrecer nuestras propias vidas. ¡Fua! A veces no se escucha que, como dice ese mandamiento del Señor, que tenemos que amar a los demás, ¿cómo? Como a nosotros mismos. Entonces ahí hay gente que dice, bueno, entonces para amar a los demás, primero, querete vos, ¿no? Porque vos no te querés, entonces cuando vos te quieras, vas a poder ayudar. Nada que ver. Las personas nos amamos mucho nosotros mismos. Y está destruyendo el significado de ese pasaje. Dios sabe que las personas nos amamos demasiado nosotros mismos. Y por eso nos dice que nuestro amor por Él todavía tiene que ser infinitamente superior, que es negarnos a nosotros mismos. Negarnos. Y este es el punto. Este es requisito para ser discípulo de Cristo, hermano. Nadie puede robarle a Él el primer lugar. Nadie. No, nadie. Y lo que vaya en segundo lugar tiene que estar bien lejos. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, este es el costo. Este es el requisito. Y tristemente, hermanos, algunos dejaron de seguir al Señor porque un amigo se interpuso, o un familiar, o una novia, un esposo, una esposa, un hijo, se metió en el medio, ¡pum!, dejo de seguir al Señor. No puede ser mi discípulo, dice Cristo. Mire usted lo que le pasó
a Herodes. No vamos a leer todo porque se hace muy extenso. Pero Herodes se quedó con la esposa de su hermano y Juan el Bautista le decía: Herodes, eso está mal, eso es pecado. Entonces, esta mujer, Herodías, le tenía mucha bronca a Juan y por eso Herodes lo captura. Y Herodías lo quería matar. Pero mire usted, la Biblia nos cuenta que Herodes no lo quería matar, porque le gustaba escuchar a Juan y lo mantenía a salvo. Mire usted, versículo 19 de Marcos 6. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón santo y justo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes estaba en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los príncipes de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te daré. Entonces la sobrina de Herodes va y le dice a Herodías, su mamá: ¿Qué le pide? Y bueno, y la mamá, como lo quería matar, dice: bueno, esta es la oportunidad. Queremos la cabeza de Juan en un plato. Mire usted. Y así le dice, ¿no? Fíjese usted, versículo 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno en la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. ¡Fua! Estaba escuchando la palabra de Dios. Le gustaba, le escuchaba de buena gana, pero se interpusieron familiares, el amor a la gloria de los hombres, ¿no? ¿Cómo iba a ser desautorizado él en una fiesta de su cumpleaños? No tuvo problema en matar a Juan, el que le estaba predicando, le estaba trayendo la palabra del Señor. Esto es triste. Entonces, nadie puede ser un obstáculo. Nadie puede ser un obstáculo, ni aun nosotros mismos, para seguir a Cristo a cualquier costo. Y Lucas continúa en el versículo 27 citando al Señor Jesucristo de forma textual. Y dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Fua. A veces se piensa, ¿no?, de que esto de llevar la cruz es como, bueno, esta es mi cruz, como que hace referencia a problemas de la vida, a situaciones de enfermedad o familiares difíciles, ¿no? Y bueno, yo sigo a Cristo con mi cruz. Es cierto, ¿no?, que tenemos que seguir a Cristo a todo costo, a pesar de los problemas, pero no es la interpretación de este versículo. No, este versículo nos está enseñando eso, ¿sí? La cruz no es un esposo complicado o una enfermedad o un compañero de trabajo difícil, no. El Señor dijo esto y todos entendieron muy clarito en esa época lo que el Señor le estaba queriendo decir. Cualquiera que sea mi discípulo, dijo el Señor, tiene que estar dispuesto a seguirme al punto, si hace falta, de dar su vida por mí. El amor por Cristo tiene que ser tan supremo que tenemos que seguirlo y estar disponibles de dar nuestras vidas por Él. Cristo fue a la cruz y murió por nosotros, obedeciendo al Padre. ¿Qué se puede esperar de sus discípulos? Seguirlo a cualquier costo, no importa nada. Vivir sacrificialmente por Él y estar disponibles para dar nuestras vidas cuando llegue el momento. A algunos le tocará, otros no, pero todo discípulo verdadero tiene esa disponibilidad. Y esto es tan chocante en nuestro contexto.
Es súper chocante. ¿Por qué? Porque vivimos en un colmo. Pareciera que vivimos en un, como decimos, ¿no? A veces para reírnos, en un cumpleaños. Nada que ver lo que vivimos acá en Argentina. Tenemos la libertad de reunirnos, de hablar la palabra, de congregarnos como queremos, de la forma que queremos. Y hay personas que no tienen vida de iglesia en la semana. Parece que lo único de Dios que ellos pueden tolerar es el día domingo, unas horitas. Y para colmo, faltan. Y faltan. Y lo hacen de forma habitual, de forma crónica. Hermanos, en otros contextos se tienen que reunir a escondidas porque los matan. Y acá faltamos por cualquier cosa. Y uno a veces se preocupa por estas personas, ¿no? Porque piensan que les pasó algo. O bueno, están preocupados porque si ve que lo va repitiendo es como que, bueno, se le está haciendo costumbre, no está entendiendo bien cómo es esto del Señor. Y uno le pregunta, ¿no? Che, ¿cómo está? Y se hacen hasta los ofendidos. Porque pareciera que uno invadió su privacidad. Esto es la iglesia de Cristo. Amén. Esto es una iglesia de Cristo, digamos, no es un club, somos hermanos. No somos llaneros solitarios, ¿no? De que venimos a consumir y después nos vamos. No, nos debemos los unos a los otros. Somos, como dije, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. No somos dueños de nuestras propias vidas. Eso ya se terminó. Le pertenecemos al Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y ahora está la excusa, ¿no? Del virus. No, está el virus. No voy porque... Y uno sabe que van a trabajar, que se toman el tren, que se toman el colectivo, que van a comprar, que hacen la cola del supermercado. No, pero en la iglesia está el virus. No, vamos a juntarnos en la casa del hermano tal, ahí a estar juntos, orar, leer la Biblia. No, dice, tengo miedo del virus. Como para decir, bueno, Isa, pero eso de comer, no, trabajar es básico. ¿Y el Señor? ¿Y hacer su voluntad? ¿Y la comunión con los hermanos? El punto es que si fueras creyente, sabrías que eso es más importante todavía que comer y trabajar. Hacer la voluntad de Dios es más importante que la vida. Así dijo el Señor, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de su voluntad. No, bueno. A otros quizás les viene una prueba, chiquita, mediana o grande, y ya dejan de seguir al Señor. ¿Cómo puede ser? Él dio su vida por nosotros. Él fue a la cruz a morir. ¿Cómo yo puedo ser un discípulo de Él y ante una prueba, por más grande que sea, no seguirlo? No sería un discípulo. No sería un discípulo. Jesús está diciendo que para ser su discípulo hay que seguirlo a cualquier costo, pase lo que pase, sin importar las consecuencias. No importa nada. Sin victimizarme, tengo que seguir al Señor. Fíjese usted ahí, Lucas 8:13 dice: los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El punto triste, hermanos, es que los falsos creyentes, cuando las papas queman, rajan, huyen. Cuanta mayor persecución haya, mayor apostasía va a haber.
Cuanto más difícil sea seguir a Cristo, más apostasía va a haber. Y creo que la cuarentena dejó esto en evidencia de una forma clarísima. Montones de que cantaban, de que Cristo, que remera, que la iglesia, que esto, que el otro. Hasta el día de hoy no están siguiendo al Señor. No, dice acá en casa, con el aire, con YouTube, yo me arreglo. Y no nos están persiguiendo como en otros países que los matan. Algunos dicen, bueno, se enfriaron. No, hermano, usted sabe que no es así. No se enfriaron. No conocían al Señor. No conocían al Señor, no eran creyentes genuinos, no eran discípulos verdaderos. Juan escribe en primera de Juan a un grupo de hermanos que estaban tristes porque había otros que los habían dejado. Y ya no se juntaban con ellos y estaban con otras ideas. Y estaban tristes los hermanitos y decían, ¿qué pasó? Dice, siguen siendo nuestros hermanos, perdieron la salvación. ¿Qué pasó, Juan? No, dice, no es que perdieron la salvación, nunca la tuvieron. Y salieron porque nunca pertenecieron, nunca fueron de nosotros. Fíjese usted ahí en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Entonces Lucas ya nos dijo que para seguir a Cristo, a cualquier costo, Él tiene que estar por encima del amor a nuestros seres queridos más íntimos, por lejos. Él tiene que estar por encima del amor que nos tenemos a nosotros mismos, por lejos, al punto de estar disponibles para sacrificarnos por Él. Y ahora dice en el verso 33, fíjese usted, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces Cristo tiene que estar por encima, lejos de nuestras posesiones también. Este texto, hermano, no está enseñando que para ser un discípulo de Cristo hay que ser pobre. No está enseñando esto. O que si tenés dinero tenés que, vender todo, regalar todo y ahora que diste todo, ahora sí seguir a Cristo. No está enseñando esto. Hay textos en la Biblia que vemos a creyentes o a personas que se les pide hacer eso, pero era simplemente por una situación especial que acontecía determinada. La Biblia no manda, no exige que para ser un discípulo del Señor hay que ser pobre. El mismo Señor Jesucristo no era pobre. Muchas religiones como que quieren enchufarnos esta idea, ¿no? De que Él era pobre, de que Él era pobre. Él no era pobre. Él nació en un pesebre, pobre, ¿no? Porque recién arrancaba el matrimonio de José y María, se estaban afirmando. Pero ellos tenían dinero para pagar el mesón. Pero no había lugar, no es que no tenían dinero para pagarlo. Incluso el papá del Señor, José, era carpintero, al igual que el Señor Jesucristo, y la palabra carpintero no es la que nosotros entendemos hoy como alguien que se dedica a las maderas simplemente, sino que era como un constructor, un albañil. Así era José. Y ustedes saben, que después José fallece y el que se hace cargo de esa empresa era el Señor Jesucristo. E incluso en esa época en Galilea había como un boom en el mercado inmobiliario, podríamos decir, en el mercado de la construcción. Estaban en un boom. Era una clase de media acaudalada del Señor. Entonces no está mal tener dinero. Y el Señor no nos manda a ser pobres para poder ser sus discípulos. No confundamos, no mezclemos pobreza con espiritualidad. Amén. Se puede ser pobre y ser muy orgulloso también, ¿no? Se puede ser pobre y ser recontra materialista, aferrado a las cosas materiales.
¿Se puede o no se puede? Sí, yo conozco un montón de personas que son así y no tienen dinero. La Biblia enseña y nos manda a disfrutar de la vida. Usted va a leer el libro de Eclesiastés y la conclusión del libro de Eclesiastés es que disfrutemos la vida que Dios nos da. No afanados, ¿no? No afanados en materialismo, pero disfrutar la vida. Y en otras partes nos manda a disfrutar de la vida, de las cosas que Él da y al mismo tiempo darle gloria, ayudando, siendo generosos con los que nos rodean. Para eso el Señor nos provee. Fíjese usted ahí, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué voy a dar si no tengo? No, porque tengo, doy. No con tristeza, sino ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ven? El Señor no está problema con que las personas tengan. 1 Timoteo 6:17 dice a los ricos de este siglo, y se está refiriendo a los creyentes ricos en una iglesia. No está hablando a las personas del mundo, ¿sí? Se está refiriendo a los creyentes acaudalados en la iglesia. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No, esto se equivocó Pablo, dicen algunos, ¿no? Vamos a borrarlo. No, está ahí. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Se termina ahí? No. ¿Qué dice el versículo 18? Que hagan bien, ¿no? Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Ve usted? Entonces, cuando el Señor nos manda a renunciar a todo lo que poseemos para seguirlo, es que Él está diciendo que nuestras posesiones, nuestros trabajos, nuestras casas, nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestra comodidad, lo que nos gusta hacer, nunca, jamás pueden robarle el primer lugar a Él. Sencillamente es eso. El punto es el siguiente, hermanos, tenemos que estar dispuestos y disponibles a entregar lo que sea por Cristo. Lo que sea. Lo que sea. Si hay algo que necesito sacar para tener a Cristo, lo saco. El verdadero discípulo no va a caer en eso. No va a tropezar, no va a fallar ahí, lo saca. No tiene problema. No da tantas vueltas, ¿no? Esta posesión, esta actividad, este trabajo, este rol que tengo ahora me impide relacionarme con Dios como la Biblia dice. Lo saco. Me lo arranco. Lo corro. Cristo es más. No me importa nada. Me aferro a Cristo. Renuncio a lo que sea. ¿Sí? Usted conoce la historia del joven rico, ¿no? Ahí en Marcos, léalo en su casa, Marcos 10:17. Dice que se le presenta a un muchacho rico delante del Señor. Le dice, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y el Señor a propósito le menciona algunos de los mandamientos. Y a propósito no le menciona el más importante, que ¿cuál es? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y le dice, bueno, no adulteres, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, no defraudes. Y el joven rico le dice, eso lo vengo haciendo desde siempre. Bueno, le dice el Señor, te falta una cosa, andá y vendé todo lo que tenés y seguime. Dicen que este joven rico se pone re triste y se va. Deja a Cristo. No amaba a Dios por sobre todas las cosas.
con toda la mente, las fuerzas, el corazón y el alma. Amaba más ¿a qué? A sus posesiones. ¿Sí? Y el Señor les dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, y los discípulos se preocupan y el Señor redobla la apuesta y le dice, pero más difícil es que entren en el cielo los que confían en el dinero. Y los discípulos dicen, ¿quién podrá ser salvo? Porque ¿qué ser humano naturalmente no confía en el dinero? Poner su esperanza ahí. Y el Señor les dice, para lo que es para los hombres imposible, para Dios es posible. Para Dios es posible. Y ahí Pedro, contento, dice, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Amén. Se puede. Se puede. Se puede. Cuando el Señor lo solicita, el verdadero discípulo saca lo que haga falta para seguir a Cristo. Nada es un obstáculo. Nada es un obstáculo. Ninguna posesión. Fíjese usted ahí en Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El Señor también les dice de otra historia, ¿no? De un hombre lleno de avaricia que se dedica toda su vida a acumular, y llega un punto que edifica graneros más grandes, ¿no? Y guarda todo y dice, bueno, ahora sí, puedo disfrutar de la vida. Y el Señor, ¿qué le dice ahí en Lucas 12:20? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No podemos amar más las posesiones que al Señor. No podemos ser su discípulo si esto es así. No podemos, no cumplimos el requisito. El Señor dijo ahí en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Del versículo 28 al 32 hay dos ilustraciones en lo que leímos. Una es la ilustración del constructor imprudente, ese que se pone a edificar así a la Bartola y no le alcanzan los materiales y todos se burlan de él. Y después está la del rey razonable, el rey prudente que va a salir a la guerra contra alguien que está en conflicto y ve que del otro lado son muchos más. Y dice, no le puedo ganar, entonces voy a enviar una embajada de paz. Estas dos ilustraciones que el Señor Jesucristo dice, las dice para despertarnos, para avivarnos de la necesidad urgente de hacer los cálculos necesarios para saber si tenemos lo necesario para seguir a Cristo o no. Asumiendo los costos que sean necesarios. Hay personas que no hacen los cálculos. Bueno, sigo a Cristo, no debe ser muy difícil. Y en la primera prueba, o en el primer afán, dejan de seguir a Cristo. El Señor dice, no, asuman los costos, háganlos. Pero algunos dicen, bueno, yo no voy a ser como ese, que después le van a hacer burla. No lo sigo y ya. No, dice el Señor. No es así. Está en la ilustración del rey razonable. Tenés que tomar una decisión de seguirme. Estas dos ilustraciones nos dan la idea de mirá antes de saltar, pero saltá. La segunda nos dice saltá ahora. Saltá en la dirección correcta. La neutralidad no tiene lugar, pero hay que tener cuidado de hacerlo en la dirección correcta. ¿Sí? Fíjese usted ahí, Hebreos, capítulo 3. Versículos 7 y 8. Hebreos 3, 7 y 8 dice,
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hermano, amigo, amiga, ¿me escuchás? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oís hoy la voz del Señor, no endurezcas tu voluntad. Vení a Él. Hacé los costos antes de saltar, pero saltá. No te quedes en la pasividad. No hay posibilidad para eso. Es ir hacia Dios. Un giro de 180 grados de dejar de hacer las cosas como yo quiero, renunciar a mi voluntad, rendirme a los pies del Señor y del Salvador Cristo, recibir el perdón, la vida eterna, un nuevo sentido, una nueva identidad. Ahora soy del Señor, soy su esclavo y lo sigo a cualquier costo. Es lo mejor que uno puede hacer en la vida. No hay nada más digno, más glorioso, más reconfortante, más lleno de vida, más coherente que seguir a Cristo, pase lo que pase, a cualquier costo. Nada se le compara. Todo este mundo es un vapor, es una hierba que hoy es y mañana ya no. Todo se va al caño, menos seguir a Cristo a cualquier costo. Nada se le compara. Nada se le compara. Y el giro, hermanos, de 180 grados es hacia Dios. Hay gente que ve la iglesia como un fin en sí mismo, o ayudar a los demás como un fin en sí mismo. Está bueno hacerlo, pero no son un fin en sí mismos. Tenemos que saltar a los brazos de Dios y seguirlo a Dios, seguir a Cristo. Pase lo que pase, sea en esta iglesia, o sea en la iglesia, si el día de mañana cierra esta iglesia, hay que seguir a Cristo, a cualquier costo, aunque la vida dependa de ello. Hay que seguirlo, pase lo que pase. Para el verdadero discípulo, nada ni nadie es un obstáculo. Nada ni nadie. El verdadero cristiano ya hizo los cálculos. Ya se dio cuenta que necesita un Salvador. Ya sabe que fue creado para Dios, ya sabe que es pobre, que está en bancarrota espiritual y por eso corre con todas sus fuerzas hacia Cristo y se aferra a Él. Y no le importa nada. Nada ni nadie lo detiene porque Él sabe que Dios prometió sostenerlo hasta el final. Hay gente que dice, qué bueno sería llegar al cielo, ahí estaría tranquilito ya en el cielo, ¿no? ¿De dónde cayó Satanás? Del cielo. No se trata de llegar al cielo, se trata de llegar a Cristo, de estar en Cristo, afirmados, cimentados en Él, seguirlo a cualquier costo, pase lo que pase, prueba que venga, obstáculo que aparezca, lo saco, lo corro y lo sigo. Y lo sigo. En Cristo es donde vas a poder estar seguro, segura para siempre. El amor supremo en Cristo se encuentra solo en ¿quién? En Cristo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Puedo seguir a Cristo a cualquier costo? Pensemos en esto y no nos enredemos, ¿sí? Si el Señor Jesucristo nos manda a que lo hagamos, es porque se puede. Amén. Si el Señor Jesucristo nos manda, es que porque se puede. Pensemos en el carácter de Cristo. Él es digno de confianza. Él murió por nosotros, no nos va a mentir. Él no es tramposo, Él no juega a la escondida. Él no dice una cosa por otra. Si Él nos manda que le sigamos a cualquier costo, es que porque podemos seguirles a cualquier costo. Y esto es emocionante. Al fin, hermanos, podemos ser fieles a Cristo
y seguirle a cualquier costo. Para personas pecadoras como nosotros, que muy pocas veces terminamos lo que nos proponemos, Cristo nos dice, seguime a cualquier costo y lo podemos hacer. Es algo vibrante, lleno de vida, de pasión, desafiante, emocionante, lleno de expectativa. Podemos hacerlo. Agarrados de su mano lo vamos a hacer. No hay dudas de eso. Es cierto que hay un misterio en la salvación. No es que nace de vos. Dios lo pone en vos. Pero Dios te llama a vos a hacerlo, a venir a Él, a seguirlo. Dios no se va a poner en tus zapatitos y va a venir a... No, vos tenés que hacerlo. Él te llama a vos. Él te llama a vos a hacerlo. No dudes, no endurezcas tu corazón. Él te llama porque se puede. Segunda de Corintios 5:17, hoy también a la mañana la leyó Ale, la leíste vos, Cris. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En griego solo se usa 4 palabras. En español se agregan un montón para que tenga sentido la frase. Pero en griego sería algo como alguno en Cristo, nueva creación. Pablo quería generar ese efecto en los que lo leían. Alguno en Cristo, nueva creación. Nuevos deseos, nuevas motivaciones, un nuevo norte, nuevos valores, nuevas motivaciones. Un nuevo Señor. Ya no es el pecado, ahora es el Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Amén. Así es. Cristo murió por nosotros para que podamos seguirlo a cualquier costo. Y si Él nos promete que nunca nos va a dejar, así será. Cristo murió por nosotros, vivió por nosotros, murió como nuestro sustituto para que nosotros podamos tener el perdón de Dios, vida eterna, y seguirlo a cualquier costo, pase lo que pase, sin importar nada. El Señor a los creyentes le has dado ojos para ver su hermosura deseable y seguirlo, oídos para escuchar su palabra, su voluntad, su llamado irresistible a seguirlo a cualquier costo. Se pueden cumplir los requisitos del discipulado cristiano, en Cristo, en Cristo. No, Isa, pero yo en mis fuerzas no puedo. Obvio que en tus fuerzas no podés. Es seguir a Cristo, por eso. No es vivir la vida cristiana vos solito, no, es seguir a Cristo. Y ahí se puede. Uno hizo la cuenta. Uno ya hizo la cuenta. Los que tenemos al Señor, hicimos la cuenta y el saldo nos da positivo. Tenemos perder todo versus perder a Cristo. Elijo a Cristo. Elijo a Cristo. Cristo vale más siempre. Siempre. No somos tontos, sino somos sabios. No son palabras de locura, sino son de cordura y de verdad. Estamos del lado de los que vivirán eternamente. Una eternidad de gozo, una eternidad de gozo, de gloria, de seguirlo y conocerlo para siempre. Cristo vale más siempre. No hay dudas de eso. Mateo 13:44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así es Cristo en la vida del creyente.
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vendió toda su colección de perlas y se quedó con esta, preciosa. Cristo vale más siempre, siempre, siempre vale más. Y para finalizar, algunas aplicaciones. Hermanos, hermanas, que nos toca discipular, guiar a otros a los pies de Cristo. Hemos algunos quizás rebajado el costo del discipulado cristiano para que la gente no deje de venir. Si le digo la verdad, se va a ofender. Pero ¿se la decís con amor? Sí, siempre, bueno. No tengas temor de decirle la verdad. Nuestros discípulos necesitan escuchar la verdad de Cristo. Y algo interesante para reflexionar es, ¿mis discípulos son discípulos de Cristo? ¿Estoy invirtiendo en ellos de esa forma, diciéndoles y enseñándoles la verdad de esa forma? ¿Son de Cristo? ¿O son discípulos míos? ¿O del pueblo de Dios? De Cristo tienen que ser. ¿Amén? ¿Qué importa a nosotros? ¿Qué importa? Solo Cristo. Otro punto interesante, no se trata de ofender por ofender, ¿no? Como deporte. Hay gente que le encanta, ¿no? Estar ofendiendo por ofender. Dios nos guarde de encontrarnos así, ofendiendo por ofender. Ser crueles por ser crueles. No agrada eso a Dios. Eso está mal, pero tampoco rebajemos las demandas del Evangelio, del discipulado cristiano. No tengamos miedo de enseñar y predicar. Bueno, un cristiano con sus imperfecciones, pero se supone que se ve así, ¿no? Actúa así, siente así, piensa así. No tengamos miedo de enseñar eso. Y si alguno se ofenda, bueno, no hay problema. Si con el Señor se ofendieron, imagínense con nosotros. Otra pregunta interesante es, ¿te pasa que a veces le prometés cosas a las personas que no sabés con seguridad si Dios se las va a dar, pero se lo prometés para que venga a la iglesia? Restauración familiar, económica, psicológica. No hagamos más eso. No, pero Dios es poderoso para hacerlo. Sí, pero no sabés si Dios lo va a hacer. No tenés la seguridad. Tenemos que predicar el Evangelio y prometer solo lo que Dios promete. Perdón de pecados, vida eterna y una cruz para llevar. Que la gente venga a seguir a Cristo para seguir a Cristo. No que venga engañado con otra cosita ahí, porque no. Eso, la mentira tiene patas cortas, como dicen, ¿no? Por muchas razones. Va a venir y por ahí el Señor no se lo va a dar y como viene se va a ir. Y peor si se le llega a solucionar eso, va a seguir viniendo porque cree que bueno, que si viene Dios le va a solucionar los problemas. Dios es amoroso, está lleno de bondad, eso lo sabemos, pero estamos hablando de otra cosa. Seguir a Cristo a cualquier costo. Se solucionen o no se solucionen los problemas. Amén. Y el punto es el siguiente, hermanos. Algunos quieren ir al cielo también, pero no les interesa que el Señor esté en el cielo. Ellos quieren ir al cielo nomás para no ir al infierno. No oran, no meditan en la palabra de Dios, no pasan tiempo con el Señor, no viven en rectitud, no viven en santidad, no les gusta pasar tiempo con los hermanos. El cielo les va a parecer recontra aburrido, porque ahí está el Señor, que a ellos ni les interesa. Ahí están los hermanos, que ahora no les interesa pasar tiempo con ellos.
Ahí está la rectitud, la santidad de Dios que ahora la desprecia. Hay que reaccionar. Si ves esto que es una realidad en vos, tenés que reaccionar y venir a los pies del Señor. Y si alguno de tus discípulos encamina para ese lado, ayúdale porque no es el camino correcto. Hay gente que, como decía, no quiere ir al cielo por Dios, sino por miedo a ir al infierno. Yo creo que es lícito venir a los pies de Cristo por el temor al infierno. Es lícito, el Señor predicaba del infierno. Pero no puede ser un fin en sí mismo. Cuando una persona nace de nuevo, quiere estar con el Señor, disfruta de la vida eterna. No ves a Dios como un trampolín o como un medio para zafar del infierno y ya. Y el pastor Chandler habla de esto con tristeza. Y él dice, el cielo no es un lugar para aquellos que le tienen miedo al infierno. Es un lugar para aquellos que aman a Dios. Podés meterle miedo a la gente o prometerles mentiras que Dios les va a dar algo. Podés atemorizarlos para que traten de ser buenos. Podés asustarlos para que te den dinero. E incluso podés llenarlos de miedo para que corran y repitan una oración para supuestamente aceptar a Cristo. Pero jamás podrás meterle miedo para que amen a Dios. Simplemente no podrás. Cristo es el fin, no es un medio. Él es todo. Cristo no es solamente todo lo que necesitamos, sino es todo lo que tenemos. Todo gira alrededor de Él. Todo es acerca de Él. Así dice Colosenses 1, ¿no? Léalo en su casa. Todo es por Él, para Él, por Él. En Él todas las cosas subsisten. Entonces, ¿qué hago yo sin Él? ¿Qué hago yo planeando mi vida y organizándola sin tenerlo en cuenta? O simplemente como un detalle, no como un accesorio. Me faltaba el Señor. No. Todo es por Él, para Él, de Él. Todo subsiste en Él. Todo se trata de seguirlo a Él a cualquier costo. No importa nada. No importa nada. Así es el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En otras palabras, Señor, el cielo sin Dios no es cielo. El cielo sin Dios, sin el Señor, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Es Cristo el mayor tesoro en tu vida? ¿Es Cristo? ¿Lo amás con amor supremo? ¿Lo estás siguiendo a cualquier costo? ¿Él es el primero, el segundo, el tercero en tu escala de prioridades? Pensemos en cómo usamos el tiempo. ¿Qué parte del día estamos pensando en Él? Amándolo, temiéndole, siendo fieles. Tenemos que trabajar, sí. En tu trabajo, ¿pensás en Él? ¿Le temés? ¿Lo exaltás? ¿Lo adorás? ¿Para quién vivo? ¿Vivo para mí o para el Señor? Y bueno, si uno se evalúa y ve que no estoy viviendo para Él, no lo estoy siguiendo a cualquier costo, vení a Cristo. No te quedes ahí ensimismado en vos mismo, deprimido, decir, no, la verdad, no, vení a Él. Hacé los cálculos, asumí los costos y saltá hacia Él. Vení. Él te promete que si vos venís a Él, Él no te va a echar fuera. Él te va a dar lo necesario para que puedas asumir el costo, para que cumpla sus requisitos. Mirá la cruz, mirá al Salvador. Él es el único que puede realmente transformar tu vida, cambiarla para siempre. Darte un nuevo sentido, una nueva dirección, una nueva identidad, un nuevo Señor.
Así hizo el Señor, ¿no? Como nosotros no podíamos llegar a Él, Él vino a nosotros. Vino a este mundo, se hizo hombre, vivió una vida intachable, sin pecado. Y en esa condición de perfección absoluta, fue a la cruz a morir como el peor de los pecadores, recibiendo toda la ira de Dios como sustituto en nuestro lugar. Fue sepultado y al tercer día resucitó, lleno de poder, de gloria, confirmando que el sacrificio fue acepto y que ahora puede dar perdón y vida eterna a todos aquellos que vienen a Él, con confianza, con humildad, con arrepentimiento. El Señor resucitó, estuvo 40 días, después de resucitado, con más de 500 discípulos, ascendió a los cielos y un día va a volver a buscar a los suyos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás preparado? El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Puede venir ahora mientras estoy hablando. Cuando salgamos de esta reunión, el Señor puede venir ahí. Vení hoy a Cristo. Y así con esta idea empecemos este año que comienza. Seguir a Cristo a cualquier costo. No importa nada, lo sigo a Él. No me importa nada, lo sigo. Él vale más, Él es más glorioso. Él me va a sostener para que lo siga a cualquier costo. Y estimulémonos unos a otros, prediquémonos, agarrémonos de la mano y sigamos al Señor. Él es infinitamente más valioso que todos tus seres queridos, que tu propia vida, que tus posesiones. Hacé los costos, hacé los cálculos, asumílos, da el salto. Él no te va a defraudar, no te vas a decepcionar. Amén. Oramos. Señor, ruego por esta palabra que usted obre poderosamente en los corazones de los que han oído. Traiga la vida a aquellos que todavía están en muerte espiritual, que hoy sea el día de su salvación. Y ruego que esta vida vibrante del Evangelio pueda inundar nuestro ser y recordarnos que no hay nada mejor que seguirte, Cristo. No hay nada más glorioso, vibrante, vivo, apasionante, coherente y lleno de expectativas que seguirte hasta el fin, a cualquier costo. Gracias, Señor, le damos por esto. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos. En densa oscuridad vagué, perdí